Bueno, después de unos días de ausencia, ¿verdad? Déjeme dar una explicación. Hoy vamos a trabajar con el libro de Hechos, dado el caso de que estábamos trabajando con Lucas, ¿verdad? Mateo no lo estamos dejando al final porque es menos importante. A Mateo lo estamos dejando al final porque obviamente el enfoque teológico que él presenta de Jesús es distinto al de Marcos, y Marcos pues fue el primero que escribió, y es distinto al de Lucas, y obviamente pues creo que lo propio y lo pertinente es considerar a Lucas y el libro de los Hechos juntos, porque en su inicio, en su descubrimiento, el libro estaba junto, Lucas y Hechos estaban juntos. Posteriormente pues se separó y se puso a Lucas como parte de un evangelio y Hechos como parte de un documento histórico. Ahora, ¿en qué pensamos cuando vamos al libro de Hechos? ¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Qué es lo primero que identificamos del libro de Hechos? Pues obviamente lo primero que identificamos es que es un libro de historia. Claro, Lucas no es un historiador como los historiadores del presente, pero es un historiador como los historiadores de su tiempo. Y los historiadores de su tiempo y los historiadores del presente, a pesar de que obviamente pues hay fórmulas y metodologías de investigación hoy modernas, ¿no? Hay elementos dentro de la metodología investigativa en la historia que no cambian, que siempre son los mismos. Y en este caso, pues Lucas utilizó el procedimiento y la metodología de su tiempo para traer una historia. Una historia que, como se ha demarcado, ¿verdad?, se le llama Hechos de los Apóstoles. Y hay una cantidad de estudiosos de la Sagrada Escritura que tienen su objeción a ese título. Porque cuando usted mira el documento de Hechos, descubre que realmente no están hechos de los apóstoles nada. Porque se empieza con Pedro, luego se menciona un chin a Juan, luego se menciona un chin a Felipe, y luego se menciona a Pablo, y finalmente los demás apóstoles se ignoran por completo. Eran 12, y básicamente en el libro de Hechos solamente aparece 2 mencionados, uno interviniendo y uno que se le reconoce como apóstol en el orden de la gentilidad, pero no dentro del contexto de la iglesia primitiva, porque Pablo para la iglesia primitiva nunca fue apóstol. Sin embargo, hay estudiosos de la Escritura que en lugar de llamarle Hechos de los Apóstoles, le llaman Hechos del Espíritu Santo. Y a mí me hace más sentido, ¿no? Porque obviamente el documento comienza con la obra, el trabajo, la tarea, la función del Espíritu Santo desde principio a fin. El que da las instrucciones es el Espíritu Santo, el que hace el llamamiento es el Espíritu Santo, el que da las revelaciones, el que presenta los carismas, el que evidencia toda manifestación dentro del libro de Hechos es el Espíritu Santo. Tan es así que aun cuando la iglesia gentílica se fue a introducir dentro de la iglesia judía, los creyentes judíos dijeron: ha convenido a nosotros y al Espíritu Santo. O sea que a mí me parece que
que el título de Hechos del Espíritu Santo pudiera ser mejor aplicado que el de Hechos de los Apóstoles, porque a fin de cuentas lo único que hay aquí son 3 apóstoles mencionados en todo el libro. Ahora, los historiadores antiguos, la razón por la que muchos documentos históricos de la antigüedad se miran con cierto cuidado es porque ninguna historia puede estar revestida de argumentos religiosos, porque los historiadores entienden que una historia que esté revestida de argumentos religiosos pues es una historia contaminada. Y desde luego, tal vez para nosotros el que nos pasen ese crisol a la fe cristiana y a la historia cristiana nos es incómodo, pero lo vemos con mucha claridad cuando, por ejemplo, tratamos la historia de nuestros indios, que tenían diversidad de dioses, ¿verdad? Pues un historiador indio en Puerto Rico, pues los historiadores modernos tomarían su historia, ¿verdad?, con cierto cuidado, porque muchas veces las interpretaciones históricas se dan precisamente a base de experiencias religiosas, y las experiencias religiosas son válidas en el campo de la fe, pero no necesariamente tienen que ser válidas en el campo de la historia. Sin embargo, en el caso de Lucas hay un dato interesante, y es que Lucas, a pesar de que lo que él va a presentar en su documento es una defensa de su fe y de la fe cristiana del primer siglo, pero lo hace con metodología histórica, y lo hace siguiendo unos procesos que él mismo identifica y que él mismo señala. Por ejemplo, en esa introducción famosa, ¿verdad?, del capítulo 1 de Lucas, donde dice: habiendo ya otros, ¿verdad?, a mí me ha parecido ahora, oh excelentísimo Teófilo, luego de haber indagado, luego de haber investigado, pues ahora poner en orden. Lo que quiere decir es que Lucas cumplió con aquellos requisitos metodológicos de su tiempo para tratar los aspectos de la historia. Desde luego, es la historia de la iglesia, y dentro de la historia de la iglesia hay algunos estudiosos bíblicos que dicen que el Evangelio, el libro de Lucas, el documento de Lucas, más que un documento histórico, es un documento de defensa, y que Teófilo, a fin de cuentas, y esta es la opinión de algunos, ¿verdad?, Teófilo, a fin de cuentas, no es necesariamente un individuo. Teófilo es la representación del gobierno romano, al que Lucas obviamente le remite el documento para de alguna manera demostrarle al imperio que los cristianos nunca han sido enemigos del imperio, nunca han sido enemigos de la fe. Tan es así que cuando nosotros vemos a Lucas narrando la crucifixión de Jesús, la responsabilidad de la muerte de Jesús se la adjudica ¿a quién? A los judíos. Y es interesante porque en el discurso de Pedro el día de Pentecostés, allí están los judíos, y Pedro dice: mas ustedes mataron, le dieron muerte al autor de la vida. Él le puso toda la responsabilidad de la muerte de Jesús a los judíos. Entonces hay algunos estudiosos bíblicos que dicen que Lucas lo que creó fue un documento de defensa, un documento para hacerle saber al mundo romano que los cristianos, que obviamente ya eran víctimas de persecución, porque la persecución de la cristiandad comienza básicamente a finales del primer siglo, y los cristianos que ya tenían tempestades de persecución nunca fueron
y nunca serían enemigos del Imperio Romano, sino todo lo contrario. Ellos entendían que el Imperio Romano en cierta medida avaló. De hecho, en el caso de la muerte de Jesús, la determinación de la muerte de Jesús no recae sobre el Imperio Romano. En Lucas recae sobre los judíos. La representación romana, Poncio Pilato se lavó las manos y ustedes son responsables de esto, ¿verdad? Lo que implica que en alguna medida, y de hecho, cuando uno mira la carta de Pablo a los romanos, uno ve precisamente a un apóstol San Pablo apuntando a una relación con el imperio de amistad, a tal punto que cuando uno lee en la carta a los romanos, me parece que es el capítulo 13, si mal no recuerdo, donde dice: someteos a toda autoridad, y se está refiriendo a toda autoridad, ¿qué? A toda autoridad humana. Y toda autoridad humana implica ¿qué? Imperio romano. Someteos a toda autoridad, porque los magistrados y porque los gobernantes y porque los soldados son ministros de Dios. Y fíjense a qué nivel los pone. Son ministros de Dios para castigar al que hace lo malo, e inclusive justifica las armas. Dice: y no en vano llevan la espada, porque son ministros de Dios para el castigar al que hace lo malo. Y le dice a los cristianos: ustedes quieren que no les enseñen una espada, hagan las cosas bien hechas. O sea, fíjese que la postura de la iglesia primitiva en el primer siglo fue una postura que iba en vías de relación con el Imperio Romano. De hecho, el Imperio Romano nunca pretendió, y eso es otro elemento interesante dentro de los datos históricos, el Imperio Romano nunca pretendió sustituir a Dios por el emperador. El Imperio Romano lo que decía era: ustedes adoren a Dios, lo único que nosotros queremos es que reconozcan que nuestro emperador es parte de la divinidad. Y desde luego los cristianos entendían que había que un solo Dios. Y era como si le dijeran, ¿verdad?, a los cristianos: mira, ustedes adoran a Dios nada más que cuando vean la figura de César se presignan y ya. Con eso cumple. No, nosotros no, ni siquiera lo vamos a mirar, no lo vamos a reconocer. Entonces, desde luego, la responsabilidad de la persecución se la atribuyó la iglesia misma, y se la atribuyó, me parece, con derecho, porque si es a nadie, es a nadie. No vamos a adorar a nadie, ni al César siquiera, pero hay que poner esto en un contexto justo. El Imperio Romano no persiguió a los cristianos porque adoraban a Dios. Ellos persiguieron a los cristianos porque no querían adorar al César. Si hubieran adorado al César, aunque hubieran adorado a Dios, no había problema. Pero los cristianos entendían que no, y preferían pagar con su vida antes que adorar al César. Así es que ¿qué elementos beneficiosos uno tiene con el libro de Hechos del evangelista Lucas? Pues mire, Mateo no nos da información histórica, Marcos mucho menos. Pablo nos remite una información que solamente está relacionada con su ministerio. El único que comunica información histórica en el Nuevo Testamento es Lucas. Si no tuviéramos la información histórica de Lucas, dependeríamos nada más que de la información que da Pablo. Y la información que da Pablo, histórica, es una información muy centrada en su ministerio. Así que la cristiandad
tiene una deuda bien grande con Lucas. El libro de Hechos es lo que nos permite que se abran unas ventanas para visualizar el mundo antiguo, el mundo primitivo. Nos permite vislumbrar aquellos elementos que fueron hitos de la historia. Por ejemplo, cómo fue que una iglesia que comienza en el mundo judío, porque el cristianismo nunca pensó ser una religión en Jesús. Ni siquiera en los apóstoles. Los apóstoles inicialmente en lo que se empeñaron fue en probar que Jesús era el Mesías. Y lo único que ellos querían era que Israel reconociera a Jesús como Mesías. Así como dentro del judaísmo había unos fariseos, así como dentro del judaísmo había unos escribas, así como dentro del judaísmo había unos celotes, así como en el judaísmo habían otras denominaciones, los discípulos, los apóstoles de la iglesia primitiva, también crearon su propio nombre, un nombre denominacional bajo la sombrilla del judaísmo. Y ese nombre denominacional se llamaba los del camino. Cristianos se llamaron posteriormente y desarrollaron la fe cristiana precisamente como resultado, obviamente, de lo cerrado que estaban los judíos y lo abierto que estaba el mundo gentil para reconocer a Jesucristo como Señor y como Salvador. Así que esa historia la sabemos hoy gracias a Lucas. De hecho, el entendimiento de la fe cristiana desde el punto de vista histórico es gracias a Lucas. Lucas, sin quitarle mérito, ¿verdad, Pablo? ¿No? Pero Lucas es un personaje medular dentro de la historia de la iglesia primitiva. Sí, no, adelante, sí, que Pablo es. Que a veces él está como medio aborrecido, Pablo. Pablo, bueno, lo que pasa es que Pablo tiene su estilo, y el estilo de Pablo es un estilo, claro, la función de Pablo fue diametralmente distinta a la de Lucas. Lucas se subeditó a Pablo. Si ustedes ven en el libro de los Hechos, Lucas tiene el cuidado de presentarse en el libro de los Hechos prácticamente como un espectador. Él, de hecho, cuando cuenta historia, yo me hubiera aprovechado, ¿verdad? Porque si yo andaba con Pablo y andaba con Bernabé, pues yo como historiador hubiera hecho, y aquel día yo estaba con el apóstol San Pablo y me olvidó de Bernabé, ¿para qué lo voy a meter? Pero sin embargo, él usó un lenguaje inclusivo, siempre habló de nosotros. Sí, siempre estuvo y se presentaba en tercera persona, lo que demuestra es que Lucas fue un personaje de mucha humildad en su proceso y en su trabajo. Ahora, ¿alguien sabe los nombres de los 12 apóstoles aquí? ¿Alguien se lo sabe? ¿Ah? ¿Ah? Hay que saberse el corito, ¿no? En eso los pentecostales nos dieron cátedra. ¿Sabe cómo yo me aprendí los nombres de los apóstoles? Con un corito. En eso los pentecostales, de hecho, si no canto el corito no me acuerdo de los nombres. Pero es interesante porque uno da cursos de teología a veces
en seminario y uno hace la pregunta y los estudiantes de teología se quedan en el aire. Oye, si un médico no se sabe el nombre de los miembros del cuerpo, probablemente no pasa el examen de medicina, ¿verdad? Si un oculista no sabe los nombres de todos los elementos ópticos, no puede pasar el examen. Enséñame el corito. Bueno, lo que es importante, después yo te lo canto, no te apures. Me llama cuando te vayas a acostar y yo te lo canto. Pero era un corito que era un himno, propiamente era un himno que comenzaba diciendo que iba Jesús predicando por los montes y colinas, y de toditos los pueblos mucha gente le seguía, y viendo las multitudes como ovejas sin pastor, llamando a sus discípulos a predicarlos envió. Entonces comenzaba, estaba Pedro y Andrés, Jacobo y su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo, Simón el cananita y Judas el Iscariote. Y ahí están los dos. Sí, yo sé que lo iban a notar, pero es que si lo digo poco a poco se me olvida también. Bueno, ya dijimos que solamente se mencionan 3 apóstoles en Hechos, que en el capítulo 1 se menciona la lista de ellos, pero hasta ahí. Que de Santiago lo único que se dice es que era el hermano de Juan y que Herodes lo mandó a matar, pero no se dice nada más. Y a Juan se le menciona, pero no habla, simplemente se menciona su nombre. Y desde luego los primeros capítulos empiezan con Pedro, pero en el camino Pedro desaparece y el único que queda es Pablo. De hecho, me parece, si mal no recuerdo, me parece que a Pedro se le menciona en los primeros 8 capítulos, pero después de ahí en adelante en todos los demás capítulos es Pablo, y ya Pedro desapareció. Así es que Lucas en alguna medida recoge las hazañas típicas y fundamentales de algunas de las figuras más heroicas de la iglesia primitiva. Esto no quiere decir que los demás apóstoles no hicieron nada. Hay un libro interesantísimo, me lo regaló un vecino, un libro en inglés que se titula En búsqueda de los 12 apóstoles. Y el autor de este libro, claro, en algunos momentos tiene que inferir porque no hay toda la información, pero el autor de este libro ubica a muchos de los apóstoles que ya necesariamente se esparcieron por el mundo, en el mundo antiguo, y no hubo bajo ninguna circunstancia pues información de ellos, porque para ver información de ellos tenían que quedarse en el circuito de Israel. Fuera del circuito de Israel pues ya no había forma. El mismo Pablo hacía viajes misioneros, pero si usted observa bien, Pablo hacía un viaje misionero y regresaba ¿a dónde? Regresaba de nuevo al circuito, y por eso tenemos la información. Si no hubiera hecho esto, también se lo hubiera tragado la tierra. Y este autor da unas explicaciones interesantísimas, inclusive habla de algunos movimientos bajo la sombría de la cristiandad que hoy en día son extraños a la fe cristiana. Yo no sé si los que viajaron conmigo ahora vieron en Grecia a unos individuos, a mí se me olvidó señalárselos, pero unos individuos que se visten de negro, que usan unos gorros altísimos negros, tienen barba y pasan por el lado de la gente y no miran a nadie. Bien serio. Pues ellos son productos de un movimiento cristiano.
de un movimiento cristiano que se ubica prácticamente en el siglo segundo. Y si se ubica en el siglo segundo, a alguien de la iglesia primitiva tuvo que haberlos evangelizado. Porque no hay forma de que por osmosis no iban a recibir el evangelio. Alguien los evangelizó. Y la tesis de ese autor de este libro dice que la razón por la que no hay información de la mayoría de los apóstoles es porque ellos se diseminaron por territorios donde no regresaron. De hecho, en la China se han hecho unas investigaciones de un templo antiquísimo, y una de las cosas que se ha descubierto es que dentro de ese templo antiquísimo hay símbolos de la cristiandad. Y si hay símbolos cristianos, quiere decir que en algún momento dado alguien llegó allí con un mensaje cristiano, y hubo gente que copió ese mensaje cristiano y se identificó con ese mensaje cristiano. Ahora, con respecto a la autoría de Lucas como autor del libro de Hechos, Lucas no se presenta como el autor, pero siempre se ha sostenido que el autor es Lucas, y desde luego pues no ha aparecido nadie más que se adjudique la autoría. Por lo tanto, la inclinación general de que Lucas es el autor del documento de Hechos prácticamente se ha hecho indiscutible. Ahora, ¿qué es lo que sabemos de Lucas? Vamos a ver si allá en la pantalla nos pueden ayudar. Si vamos a Colosenses capítulo 4 y verso 14, Colosenses capítulo 4 y verso 14, dice la palabra del Señor, dice: lo saludan Lucas, el querido ¿qué? Médico, y Demas. Yo me acuerdo una vez que estaba en un culto y alguien leyó ese capítulo y dice: lo saluda Lucas, el querido médico, y los demás. Y yo digo: no, los demás no, Demas. Claro, verdad es que Demas es un personaje siniestro dentro de la historia de la iglesia primitiva. Acompañó a Pablo, pero después lo abandonó. Y obviamente a mí no me simpatiza mucho. Si vemos en Filemón es un solo capítulo, en el versículo 24 de la carta de Pablo a Filemón, vemos también un comentario que se hace. Filemón 1:24 dice: y también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis compañeros de trabajo. Y si miramos 2 de Timoteo capítulo 4 y versículo 11, dice: solo Lucas está conmigo, recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Esos 3 versículos bíblicos son los únicos que hablan de Lucas. No se puede decir mucho de él, ¿verdad? ¿Qué es lo que se puede decir de él? Pues, según los 3 versículos, número 1, que era colaborador del apóstol San Pablo, que acompañó a Pablo en algunas o en su experiencia de encarcelamiento. Obviamente se deduce que era gentil, porque no hay ninguna evidencia que tienda a demostrar que era judío. Y por el otro lado, lo otro que se señala es que era médico.
De ahí en adelante no hay otra forma de poder añadir información con respecto a Lucas. Ahora, lo de médico sí se puede evidenciar en términos, claro, del lenguaje que utiliza en su tiempo. Tal vez pues hoy en día no serviría de evidencia, pero en aquel tiempo ese era el lenguaje que utilizaban los médicos. Por ejemplo, si vamos a Lucas capítulo 4 y versículo 35, Lucas capítulo 4 y versículo 35, vamos a ver que dice que Jesús le dijo al endemoniado: cállate, lo reprendió Jesús, sal de ese hombre. Entonces el demonio derribó al hombre en medio de la gente y salió de él sin hacerle ningún daño. El término correcto que usa Pablo en documento antiguo es: la convulsión lo derribó. Y desde luego, si usa ese término, pues en aquel tiempo ese término era un término médico, porque por lo general la forma como se interpretaba era el demonio, ¿verdad? Si miramos Lucas capítulo 9 y verso 38, encontramos también una expresión donde dice: y un hombre de entre la multitud exclamó: maestro, te ruego que atiendas a mi hijo. Y el término que se utiliza en traducción correcta es que examines a mi hijo. Por lo tanto, obviamente el jíbaro de aquel tiempo no usaba ese término. La gente común no lo usaba. Se tiende a demostrar que era un término médico. Por el otro lado, en el capítulo 18 del Evangelio según San Lucas y verso 25, 18-25, Jesús hace una expresión, dice: en realidad le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja, ¿verdad?, que a un rico entrar en el reino de Dios. Y cuando Lucas hace referencia ahí al ojo de una aguja, está hablando del ojo de una aguja de un sastre. Y aquí se puede levantar ronchas, ¿no? Porque hay algunas personas que interpretan que a unas cuevas que también pues tenían sus estalactitas y sus estalamitas, se les podían también definir como el ojo de la aguja, y obviamente pues el camello con su joroba no podía entrar. Pero hay muchos estudiosos que se inclinan a pensar que la palabra utilizada por Lucas aquí lo que define es una aguja de un sastre. Pero sin embargo, el planteamiento de Lucas es el planteamiento de veloné. Y la expresión veloné habla de una aguja, pero no habla de la aguja de un sastre. Habla de la aguja de uno que coge puntos en cirugía. O sea que para Lucas, cuando se remitió a la expresión de Jesús, dijo que Jesús había dicho que es más fácil le era entrar a un camello por el veloné que a un rico al reino de los cielos. Y el término veloné, obviamente, a lo que se remite es a la aguja de un cirujano, de un médico. Por el otro lado, el destinatario, que es el mismo de Lucas en el libro de los Hechos, es Teófilo. Y de esto hay mucha tela que cortar. Hay gente, ¿verdad?, que dicen, tradicionalmente lo decimos, que Pablo le escribió a Teófilo, y Teófilo es un individuo, es una persona, ¿verdad? Pero sin embargo hay otros estudiosos de la Escritura que dicen no, que Teófilo
lo que representa es una institución. Es el representante de una institución, que muy bien pudiera ser un individuo, pero no se le está dirigiendo un documento al individuo per se, sino se le está remitiendo el individuo a el documento a lo que el individuo representa. Y desde luego, oiga, escribir un capítulo en el tiempo de Lucas, eso daba un trabajo inmenso, ¿sabe? Largo, tedioso. Lucas escribe un evangelio y escribe también ¿qué? Toda una historia. Y no solamente escribe un evangelio y escribe una historia, sino que la escribe luego de haberla ¿qué? Investigado, luego de haberla analizado, luego de haber estudiado todo lo que tuvo que haber estudiado. Si era un individuo para evangelizarlo, lo propio era ir y predicarle. ¿Verdad? Si era un individuo para evangelizarlo, oye, lo propio es ir a predicarle. Claro, en el romanticismo misionero podemos decir que la pasión de Lucas llegó a tal grado que para evangelizar a un hombre, mira todo lo que hizo. Gloria a Dios por eso, con eso no hay ningún problema. Y eso lo podemos hasta decir nosotros. Pero realmente cuando uno mira el volumen del contenido, un evangelio completo, y luego todo un documento histórico, con un trabajo que yo le aseguro, querido, que Lucas tuvo que haber perdido la vista haciéndolo. Porque en aquel tiempo no es como ahora. O sea, este documento no podemos pensar lo que fue solamente para evangelizar y ganar a un individuo. Este documento tenía que tener una intención mayor, un propósito mayor. Y desde luego, hace sentido pensar que el propósito del documento es enviarle un mensaje al Imperio Romano. Un mensaje donde se presente una carta prístina, clara, de la función y del trabajo de la iglesia primitiva, que no es intervenir con los gobiernos, que no es usurpar las posturas y las posiciones de los gobiernos, que es simplemente anunciar las verdades de ¿qué? Del reino. Entonces, cuando uno lo mira desde esa perspectiva, desde esa óptica, claro, a lo mejor da un poquito de trabajo, ¿verdad? Poder decir, caramba, pero él toda la vida pensando que había sido a uno solo y ahora me están diciendo que aquí tiene que haber un propósito ulterior mayor. Pero yo creo que vale la pena no solamente mirarlo desde un ángulo, yo creo que vale la pena mirarlo también desde esa otra perspectiva. Miramos la raíz de Ajá. lo que dice Teófilo, es adhesión a una deidad. Sí. Filo a un teo. Sí, 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 en una expresión más simple a la que tú presentas, el que ama a Dios. Exacto. El que ama a Dios. O sea, Teófilo significa el que ama a Dios. Si Teófilo es un gentil y es un romano, obviamente cuando se dice aquí el que ama a Dios, no necesariamente tendríamos que pensarlo, que el nombre de él fue puesto porque amaba al Dios de Israel. El nombre de él tuvo que haber sido puesto porque amaba una deidad. Y dentro de la intención de Lucas está presentarle que esa deidad está representada en la persona de ¿quién? En la persona de Jesucristo. Pero este documento, querido, este documento tenía un propósito mayor. Y ese propósito tuvo que haber sido, de alguna manera, tuvo que haber sido el propósito de presentar una carta, hacer una carta de representación, un testimonio. ¿Cómo llamamos eso cuando alguien pide una carta de recomendación? Un testimonio de recomendación.
de la cristiandad ante el Imperio Romano. De hecho, una de las cosas que se dice dentro de la carta es que el mundo se admiraba de los cristianos. Y añadía el Señor a su iglesia los que habían de ser ¿qué? Los que habían de ser salvos. Y la sociedad, el mundo se admiraba precisamente del testimonio de los cristianos. ¿Qué hace Lucas en el documento de los Hechos? Es crear toda una narrativa desde el inicio del ministerio de la iglesia primitiva, y obviamente lo siguió llevando. Ahora, fíjense qué dato interesante. Usa 8 capítulos, los primeros 8 capítulos, para trabajar con la iglesia primitiva en Jerusalén. Pero después se desvincula de Jerusalén y todos los demás capítulos los utiliza para hablar de ¿qué? Del trabajo de la cristiandad. ¿Dónde? Dentro del Imperio Romano, dentro de la gentilidad. Y en toda su argumentación, si usted observa bien, aun cuando Pablo está preso, pero goza de la confianza de los soldados. Pablo está preso, pero oiga, es un preso con privilegio. Pablo está preso, pero nunca habla mal del imperio. Pablo está preso, pero cuando tiene que argumentar en defensa de su ciudadanía, le dice a los romanos: momentito, ¿yo soy qué? Yo soy ciudadano romano. O sea, ¿qué mensaje está dando Lucas al imperio? Señores, si nosotros hubiéramos tenido una intención malsana desde el inicio, hubiésemos comenzado a estar en contra del imperio. Nunca hemos estado en contra del imperio. Tan es así que elimina intencionalmente a Pedro. Lo reduce. Después del capítulo 8, Pedro desaparece, porque Pedro representa ¿a quién? Al judío. Y entonces exalta la fe. Es más, pone a Pedro y a Pablo en tensiones. Y Pablo sale triunfante. Cuando uno empieza a mirar, uno dice: oye, aquí tiene que haber algo más, porque ¿para qué contarle esos chismes a Teófilo? Porque si yo me voy a ganar una persona para el Señor, no le cuento los chismes de la iglesia. ¿No le parece? O sea, si yo me quiero ganar a mi vecino para el Señor, yo no le voy a contar los chismes de la iglesia. Pues, le cuento los chismes de esos muchachos. Si eso es así, yo no voy para allá. ¿Verdad? No. O sea, ¿qué razón tendría que Lucas empezara a contarle las intimidades de la iglesia, los chismes de la iglesia, las dificultades de la iglesia a uno a quien quiere ganar para el Señor? No, esa no es la intención. La intención es demostrar que en todo el proceso, y te estoy diciendo todo lo que nos ha sucedido, todo lo que nos ha pasado, te estoy contando las interioridades nuestras, pero con ello te evidencio que nunca hemos tenido hostilidad hacia el imperio. Y cuando uno mira el documento, dice: oye, es cierto. Había esa intención en Lucas. Y yo estoy seguro que cuando usted lee ahora el libro de los Hechos, usted va a descubrir un montón de cosas y dice: oye, mira qué interesante. Cuando empiezo a mirarlo desde esa óptica, mira qué interesante, esto yo nunca lo había visto de esta forma. Ahora, por el otro lado, ¿quién es Teófilo? Teófilo es un alto funcionario. Pero ¿qué tipo de funcionario es? No lo sabemos. ¿Representa qué? Representa un alto funcionario. ¿Pero qué tipo de funcionario? Ajá. Ponte en pie para... Ajá. ¿Quién es? Sí. Él lo deja bien claro en primera de Lucas. Sí. Cuando dice: oh, excelentísimo Teófilo. Ahí podemos compartirle que era una persona importante. Ajá. Pero segundo, yo quiero contarte las cosas como han sucedido en lo que ha sido instruido. O sea, Teófilo estaba recibiendo instrucción de lo que era la vida de la iglesia. Ajá. O sea, ya estaban partiendo de dos cosas. No solamente era importante, sino que estaba siendo instruido en la iglesia. Y yo te lo voy a contar cómo
bien organizada para que no te pierdas. Y ahí podemos ver, y hay otra cosa, el libro de Hechos se ata junto con el libro de Lucas. ¿Por qué? Porque los dos se le dirige a Teófilo. Lucas, Hechos, es una obra compuesta de dos partes. ¿Ok? Así fue como comenzó. Por lo tanto, Hechos es la segunda parte del libro de Lucas, y él lo expresa a sí mismo prácticamente. ¿Ves? Es interesante ver estas porciones para que podamos ver. Otra cosa es que Lucas se convierte en el biógrafo de Pablo. Sí. Y hay que verlo así, porque a pesar de que Lucas empieza dando términos generales de la iglesia en Jerusalén, después es el que habla todos los viajes de Pablo, lo acompaña en todas las vicisitudes que tuvo, y nos hace ver la vida y obra de Pablo a través de toda la iglesia. En la carta de Pablo a los Corintios hay un individuo, cuando Pablo está visitando, creo que se llama Sóstenes, me corrigen ustedes que saben más. Pero este individuo era un representante de la sinagoga y se fue en un momento dado en contra de Pablo, ¿verdad? Se fue en contra de Pablo y posteriormente aparece como un colaborador. Y lo que es interesante es que este Sóstenes aprovecha precisamente el que ha sido nombrado en Corinto un nuevo gobernante, y aprovecha la ignorancia de este nuevo gobernante con respecto a los cristianos para desinformar al gobernante sobre los cristianos. Mandan a buscar a Pablo, el gobernante escucha a Pablo y finalmente dice: aquí no hay razón para enjuiciar a este hombre, y deja a Pablo libre. Y misteriosamente le dieron una pela a Sóstenes. Lea la historia, está ahí. Misteriosamente le dieron una pela a Sóstenes, y posteriormente parece que eso de una pela funciona, porque posteriormente Sóstenes aparece como un colaborador como un colaborador de Pablo. Lo que quiere decir es que posteriormente este hombre se convirtió. Ahora, fíjate lo que tú planteas, lo interesante que es. Cuando Lucas le dice a Teófilo que él va ahora a ponerle en orden lo que ya, la información que él ya ha recibido, ¿qué impide pensar que lo que está haciendo Lucas es precisamente decir: no, yo te voy a contar las cosas como son, porque probablemente te la han contado como no son? Voy a probar que nosotros no estamos en contra de él. Exactamente. Y probando y presentándote las cosas como son, por ti mismo tú vas a descubrir, excelentísimo Teófilo, que nosotros no somos lo que dicen, porque aún en las comunidades hallamos gracia. Y de hecho hay una de las expresiones en Hechos que dice que la iglesia hallaba gracia ante el pueblo. Y es cuando uno ve el documento, uno dice: oye, esto es una apologética, esto no es meramente un documento evangelístico, aquí hay una defensa del evangelio, hay una presentación. Pero clarificado eso, vamos a ver unos versos de Hechos. Hechos capítulo 13 y versículo 12. Nada más para abonar a esto que hemos dicho, ¿verdad? Hechos 13, 12. Presten atención, dice: al ver lo sucedido, el gobernador creyó maravillado de la enseñanza acerca del Señor. Óyeme, que un gobernador haya creído y esté maravillado del testimonio de la iglesia, eso abona a la causa de ¿qué? Los cristianos. A la causa de los cristianos. Veamos este otro, 18:12. Hechos 18:12. Y mira cómo dice el 18:12.
mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos atacaron, atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Este es el caso del que le hablé. Pero mira lo interesante. Mientras Galión era gobernador de Acaya, los judíos atacaron a Pablo y lo condujeron al tribunal. Pero a fin de cuentas, ese gobernador gentil que respondía al Imperio Romano exoneró a Pablo. Yo no encuentro nada contra él. Mensaje. Estos son como exhibit, ¿verdad? Como evidencia que está presentándole Pablo a ese excelentísimo Teófilo, a ese excelentísimo Teófilo, que muy bien puede ser un ser humano, un individuo, pero no es meramente el mensaje a un individuo, es el mensaje a lo que ese individuo que representa. Veamos el 16:35. Miren el 16:35 lo que dice. Dice: al amanecer, los magistrados mandaron a unos guardias al carcelero con esta orden: suelta a esos que, suelta a esos hombres, a los apóstoles. Es decir, en todas las intervenciones que el imperio tenía, siempre favoreció a nuestros líderes. No somos los que se ha pensado. Si vemos el 19:31, dice: incluso algunas autoridades de la provincia que eran amigos de ¿quién? Amigos de Pablo, le enviaron un recado rogándole que no se arriesgara a entrar en el teatro. O sea, era el imperio el que decía: no te metas en el teatro, que ahí están los judíos y te están preparando un jancho. Si miramos el 18:24, el 18:24 dice: por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. Era un hombre ilustrado y convincente en el uso de las escrituras. Es decir, óyeme, el impacto que nosotros hemos tenido con el evangelio ha hecho que gentiles, griegos, intelectuales, vengan a la experiencia de la fe. Pero, pastor, ahí Alejandría se refiere a Egipto. Sí, que era parte del Imperio Romano. Si vemos el 19:37, el último, ¿verdad? Yo creo que ya con estos versos me parece que es bastante suficiente para, aunque tengo más, pero con eso yo creo que está bien. Dice: ustedes han traído a estos hombres, aunque ellos no han cometido ningún sacrilegio ni han blasfemado contra nuestra diosa. O sea, fíjense que se les acusa de que ellos han blasfemado la divinidad romana. Y ellos mismos dicen: mira, ellos no han blasfemado ninguna divinidad nuestra. Era la forma. Cuando uno lee Hechos, tiene que ver mucho más de lo que quiere ver. Aquí hay un documento que es, oiga, estuvo bien trabajado. Y yo vuelvo y les digo, o sea, si para yo ganarme una persona para el evangelio le tengo que escribir 2 libros, ese se pierde. Yo no le voy a escribir 2 libros para ganarme a uno. Y con todas las comodidades y las facilidades que hay ahora. No, yo le hablo del Señor. Si quiere creer, que crea. Y si no quiere creer, ese es su problema. Pero que me diga: no, yo creo si tú me escribes 2 libros y te dedicas, coges una sabática de 2 años y me escribes, no te voy a, sálvate si quieres, pero no tengo tiempo para invertir 2 años escribiendo un libro. O sea, pensar
pensar simplemente, no que Pablo escribió, Lucas escribió este documento y el Evangelio para ganarse a Teófilo para... No, ahí hay mucho más que eso. Mucho más que eso. Ahora, note bien. En aquellos días, Lucas escribía en días en que se odiaban y se perseguían a los cristianos. Y si se odiaba y se perseguían a los cristianos, ¿quién era el único que podía tirarle la toalla a los cristianos? El Imperio Romano. De hecho, la razón por la que el Evangelio creció rápido fue como resultado de la Pax Romana. Porque con la Pax Romana se garantizaba ¿qué? Se garantizaba la seguridad en los caminos que estaban demarcados como caminos ¿de qué? Del imperio. Entonces eso hacía que el Evangelio corriera mucho más rápido y los misioneros caminaran mucho más seguro. Ahora, ¿qué otra cosa interesante? A ver si podemos cubrir un poquito más. ¿Qué otra cosa interesante podemos encontrar en Lucas? Oiga, en Lucas el telón se abre como un escenario judío, el libro de Hechos, pero en el camino mataron a los personajes, los hicieron desaparecer. Usted sabe, ¿verdad?, que en las películas cuando hay problema con un personaje hay que matar el personaje. A lo mejor el personaje duraba toda la película, pero hay problemas con él, pues entonces vamos a crear un capítulo aquí donde algo sucedió y el personaje se liquidó y ya para afuera, vamos a seguir con la película, no podemos seguir con este personaje. Pues fíjese que Lucas hace lo mismo en el libro de los Hechos. Lucas comienza con la iglesia primitiva, pero las cosas que dice la iglesia primitiva no son muy buenas. Inclusive era una guerra que tenía, una iglesia que tenía pleitos con los gentiles, con la gentilidad. Le daban más arroz y habichuela a las judías que a los gentiles. De hecho, Ananías y Zafira no son un buen testimonio. Eran judíos, no son un buen testimonio. Ahora, fíjense qué interesante. ¿Por qué Lucas en el camino elimina los personajes judíos? El Imperio Romano representa la universalidad y el cristianismo tiene que ser un cristianismo que universal. ¿Qué interés iba a tener el Imperio Romano si el cristianismo era parte de una secta judía? Ninguno. Eso se quedaba ahí. Ahora, si el cristianismo se presenta como una confesión de fe universal, entonces sí puede tener importancia para el Imperio Romano. Y mire cómo comienza. Felipe le predica a los samaritanos. Esteban, en su mensaje, es asesinado por judíos, pero en su mensaje hace universal el Evangelio y le abre las puertas de par en par a todo el mundo. Lea el mensaje de Esteban. Oiga, yo tengo un sermón sobre el mensaje de Esteban que yo de vez en cuando me lo leo, ¿sabe? Me leo el bosquejo porque digo, Dios mío, ¿qué clase de hombre? Digo, ustedes me van a apedrear, no se apure, que antes de apedrearme yo le voy a abrir las puertas de par en par del Evangelio a toda la gentilidad, y el Evangelio va a ser universal para todo el que quiera. Por el otro lado, Pedro recibe a Cornelio. Y
yo no sé, pero yo creo que fue el miércoles o el domingo, en algún momento dado, yo hice un poco de reseña de la experiencia de Pedro, porque a veces los documentos hay que releerlos para verlos y volverlos a mirar y ubicarlos bien. Cuando usted lee la historia que Lucas hace de Pedro con la experiencia de Cornelio en Hechos, usted va a observar que Pedro tenía hambre. Pero él estaba en la casa de Simón el curtidor, ¿verdad? ¿Y qué es un curtidor? ¿Alguien sabe? ¿Ah? Un curtidor. Uno que brega con pieles. ¿Y qué decía la ley sobre los curtidores? ¿Ah? Eran inmundos. Eso, eran inmundos. Pedro estaba en la casa de un judío que estaba considerado inmundo. Lo que quiere decir es que ya Pedro estaba dando pasos de separación. Ese es el mensaje. Pedro está dando pasos de separación de la conducta religiosa judía, porque se está quedando en la casa de un inmundo dentro del judaísmo, y está muerto de hambre, está loco por comer, y parece que los olores de la comida lo desesperaron un poco y se subió para la azotea. Digo, en lo que yo oro aquí un rato, me llaman y me dicen que la comida está hecha. Y orando, el Espíritu Santo le hizo una broma grandísima. Le digo, no vas a comer aquí. Te vienen a buscar en el camino, y antes que la comida aquí esté hecha, ya ha venido una gente y te van a llevar de aquí y te van a llevar a la casa de un gentil. Entonces, desde luego, Pedro lo que le está diciendo al Espíritu Santo es: oye, no me lleves tan a prisa, ni tanto ni tampoco. Yo creo que es suficiente con los pasitos que yo he dado hasta aquí. Mira dónde estoy en la casa de un inmundo, ¿verdad? Yo estoy manejando esto, pero no me ajores mucho, porque ahora donde tú me quieres llevar es en una casa donde comen jueyes, donde comen langosta, donde comen lechón, y esas cosas yo no me las he comido nunca. Entonces el Espíritu Santo le dice: pues mira, Pedrito, para allá es que vas a ver, ya vienen, están por ahí llegando. Y de hecho, en efecto, Pedro no pudo comer ese día en la casa de Simón el curtidor. Tuvo que irse a comer a la casa ¿de quién? De Cornelio. Pero ese mensaje es intencional en Lucas. Ese mensaje es intencional. Dice: mira, Pedro estaba dispuesto a llegar hasta aquí, pero el Espíritu Santo estaba dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Pedro estaba dispuesto a llegar nada más que hasta un judío que la ley consideraba inmundo porque bregaba con pieles, pero el Espíritu Santo estaba dispuesto a llegar a la casa de uno que comía langosta, bueyes y puerco asado. ¿Ah? Tofu también. Por el otro lado, fíjese lo interesante, y es que si usted lee la historia, mire, a Pedro se le tuvo que haber formado un revolú bien grande en la casa de Cornelio, porque dice que todavía Pedro no había terminado de predicar cuando a ellos en la casa de Cornelio le pasó lo mismo que le había pasado a los 120 en el aposento alto. Y los 120 en el aposento alto fácilmente pudieron haber escuchado 20 sermones de Pedro en el tiempo que se tardó. Bueno, se tardó tanto la llegada del Espíritu Santo en el aposento que un montón se fueron. Dijeron: espérate, no podemos seguir esperando aquí, nos vamos. Pero aquí sucede algo distinto, y Lucas lo demarca bien. Es historiador, él tiene intención con lo que escribe. ¿Y qué dice? Dice: pues mira, en el caso de Cornelio, todavía Pedro no había ni terminado de predicar cuando vino el Espíritu Santo sobre toda esa gente y cayó sobre de ellos. Y un metido que estaba allí dijo: espérate una cosa, si esta gente recibió el Espíritu Santo, ya están preparados para ser bautizados. ¿Qué es mayor, el bautismo o el Espíritu Santo? Pues si el Espíritu Santo le ha sido dado, el bautismo es un acto de símbolo. Y entonces Pedro estaba, es que hay que leer a Lucas con esa picardía.
Pedro tenía que estar deseando morirse. Porque ahora yo bautizo a esta gente y ¿qué le digo yo a los de Jerusalén? ¿Qué revuelo se va a formar? Cuando yo llegue allí y diga que yo bauticé, porque ¿cómo que recibieron qué? Nosotros tardamos días en el aposento alto para recibirlo y tú no habías terminado de predicar cuando ya esta gente... Sí, así fue. Eso tiene una intención. ¿Cuál es la intención? El Espíritu Santo rompió fronteras. Las rompió. Por eso Pablo dice con perfecta claridad en su carta a los Efesios, que dice que él de ambos pueblos que hizo uno, rompiendo la pared que dividía. O sea, es interesante. Ahora, otra de las cosas es que Lucas va a decir que los cristianos, la iglesia primitiva, salió y se fue a predicar a Antioquía, porque no solamente fueron a Samaria, y en Samaria pasó lo mismo. En Samaria recibieron al Espíritu Santo y después le preguntaron, ¿y ustedes qué experiencia? Y dice, bueno, nosotros estamos aquí sirviendo al Señor, nadie nos ha hablado de carisma ni de esas cosas. Dice, pues si no, pues eso tienen que recibirlo. Y lo recibieron al momento, mucho más rápido que los judíos en el aposento alto. O sea, era como si Lucas estuviera diciendo, mire señores, el trabajo de la divinidad, el trabajo de Dios para la gentilidad es un trabajo de premura, esto es fast track. Esto tiene prisa. Por el otro lado viene y presenta a Pablo viajando y ganando a gentiles constantemente. Pero hay un problema, es que los judíos son supersticiosos. Al día de hoy todavía son supersticiosos, ¿sabes? De hecho, si hacemos el viaje a Israel el año que viene, usted va a ver para este viaje. Son de cábala, sí son. Los judíos tomaron de manera literal, Jesús llamó a 12 apóstoles. Y claro, cuando Judas traicionó, que lo despidieron del apostolado, entonces dijeron, no, él nombró a 12, no pueden quedar 11, hay que buscar ¿qué? A uno. Cuando nombran entonces a Matías, viene Pablo. Y Pablo viene y dice, mira, tú sabes, vengo porque a mí me gustaría que me den el discernimiento. Llegaste tarde, chico, el problema es que son 12, no pueden ser 13. Entonces, no le dieron la oportunidad. Y Pablo dijo, pues está bien, no hay ningún problema. Yo me declaro entonces apóstol de ¿qué? De los gentiles. Pero como para la iglesia primitiva, la gentilidad no era algo que a ellos les interesaba. Está bien, vete allá con los gentiles y sea todo el apóstol que tú quieras allá. Pero fíjese el dato interesante. El dato interesante es que Lucas recoge la información que demuestra que Pablo tenía los criterios para ser reconocido apóstol. Y los presenta de manera magistral, al punto de que narra la historia de la conversión de Pablo. Porque para ser apóstol tenía que haber sido llamado ¿por quién? Por Jesús. Era el requisito número 1. Y a Pablo lo llamó ¿qué? Lo llamó Jesús. Tenía que escuchar, tenía que ver al resucitado. Y desde luego, el testimonio de Pablo es que cuando queda ciego, pregunta ¿quién eres? Le dice, yo soy Jesús, al que tú persigues. Por lo tanto, él tuvo un encuentro con el resucitado. Tenía que estar 3 años. 3 años tenía que estar como apóstol. Ese era el tercer requisito. Y qué interesante, que cuando Pablo, según Lucas, cuando Pablo viene a la gentilidad, se ha pasado 3 años en Arabia. Y en esos 3 años, en Arabia no había cristianos. Pero cuando Pablo viene,
y se sienta a hablar con los apóstoles, ellos descubren que este hombre sabe más que lo que a nosotros nos enseñaron. ¿Y quién se lo enseña? A mí me enseñó el Señor, el resucitado. Me dio el curso de los 3 años, me lo dio allá. O sea, es Lucas el que se encarga precisamente de validar el ministerio apostólico de Pablo. Por el otro lado, Lucas trae la historia del gran revolú que se forma y cómo vamos a manejar la gentilidad adherida a la fe de la iglesia primitiva. Y ustedes saben que se formó el reperpero. Y ese, claro, uno lo lee hoy y como decía la canción, ¿verdad? Leer el periódico de ayer no crea mucha emoción. Pero oiga, ese día, como decía Miguel Rivera Morales, la reunión no era apta para cardíacos. No era apta para cardíacos. Ese día tenía que haber una tensión allí inmensa. La iglesia se estaba jugando su vida. Allí ha llegado una comisión que va a ser una defensa de la gentilidad. Y la iglesia primitiva tiene que decidir si esa gentilidad que está representando al imperio romano, porque son gentiles, gubernamentalmente representa al imperio. La iglesia tiene que decidir si esa gente tiene cabida en el plan universal de Dios para la humanidad. Y se abre el debate y se entra a discusión y finalmente se levanta Santiago, ¿no?, con una recomendación magistral. Y cuando él termina su planteamiento, automáticamente la gentilidad es bienvenida a la iglesia primitiva. O sea, uno mira eso hoy, pero ese día a mí me hubiera encantado haber estado allí. Aquello tuvo que haber sido un día donde respirar hacía ruido. La gente tenía que estar en una tensión tremenda. Pero Lucas resalta ese dato. Ese dato es importante resaltarlo, porque ese dato lo que quiere decir es: en la divinidad hay un plan para el imperio. Un revoludo pequeño. No, sí, así mismo dice. Se levantó un problema que no era muy pequeño. Por el otro lado, en Hechos se presenta el cristianismo como un cristianismo universal. Vamos a ver el capítulo 1 de Hechos, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. Dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Esto lo dijo ¿quién? ¿Quién lo dijo? Lo dijo Jesús. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en Judea, en Samaria y hasta ¿qué? Y hasta los confines de la tierra. Desde luego, geográficamente Roma no es el confín de la tierra, pero políticamente Roma era el centro de la tierra. Y el dicho de Jesús está ahí, es intencional. Es intencional. Mira, la razón por la que la cristiandad está aquí es porque el Señor nuestro, el Mesías nuestro, dijo que este evangelio tenía que llegar hasta aquí, porque era un derecho para todos, para Jerusalén, para Judea, para samaritanos y para todo el mundo. O sea,
hay toda una intención en Lucas para presentar la historia del cristianismo. Y esa intención tenemos que seguirla rebuscando, porque si la entendemos bien dentro del contexto histórico, oiga, usted va a manejar después el libro de Hechos un general, una general. Pregunta. Por eso, con ese versículo que estamos hablando, es que se dispersan los apóstoles. Eso es una indicación de que esa fue la intención. Ah, no, desde luego. Juan se asila en Asiria y funda una iglesia en Asiria. Y ahí escribe su libro también. Bueno, de hecho, la persecución no fue un castigo, la persecución fue un instrumento, fue un vehículo de Dios para que se cumpliera esto. El evangelio tiene que llegar a todo el mundo. ¿Alguna pregunta, algún comentario, alguna inquietud? ¿Algo que no quedó claro? ¿Algo que usted quiera refutar? Tiene el perfecto derecho. Lo que hay para Ajá. ¿Quién eres, Señor? ¿Qué significa Pablo ahí? Bueno, que lo está reconociendo. Sí, lo está reconociendo. Él está reconociendo a Jesús. O sea, el que me ha tirado al suelo, este tiene que ser Dios. ¿Quién eres? Señor. O sea, el que me ha tirado al suelo es la divinidad. ¿Quién eres? ¿Quién es esa divinidad? Y la sorpresa de Pablo es que la divinidad le dice, yo soy Jesús. O sea, el que tú estás persiguiendo, esa es la divinidad, yo soy. Luego, Pablo llama Señor, pero no sabe a quién está llamando Señor, por eso está preguntando quién eres. Pero lo que está diciendo es, quien me tiró aquí es la divinidad. Ahora, yo no sé quién es la divinidad. ¿Quién es la divinidad? ¿Quién es? Y se sorprende cuando le dicen, muchacho, la divinidad, el que te tiró, soy yo, Jesús, al que tú estás persiguiendo. Lo desarmó por completo. Quedó totalmente desarmado. Sí. Pastor, yo le agradezco lo que ha dicho de la palabra apóstol. Ajá. Con mucha reverencia, hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque lo tengo que decir humildemente, desde que han pasado varios años, usted ya me conoce. Yo tengo más respeto cada día y reconozco públicamente con un pastor de mucho amor, mucha misericordia en enseñanza bíblica. Pero en Puerto Rico y en el mundo, en América, se ve, perdón la expresión, con un pequeño relajito de utilizar la palabra apóstol a muchas personas. Me gustaría que abundara sobre eso. Gracias. Bueno, en muchas ocasiones hemos dicho que el término apóstol, como algo igual, análogo a los padres de la iglesia, o como algo análogo al apóstol San Pablo, no existe. Eso no tiene, o sea, si yo me llamo hoy apóstol, eso no quiere decir que yo soy igual a los padres de la iglesia. Ahora, si el título apóstol es el resultado de un título ministerial, es decir, una organización quiere llamar a su líder más alto apóstol, pues esos son otros 20 pesos, ¿verdad? Ahora, el problema no es el título, el problema es cómo me siento con el título, ¿ves? Y ahí es donde yo tengo el más grave y serio problema. Yo no tengo problema con el título. Mira, si alguien me demuestra a mí que es apóstol, pero es humilde,
es sencillo, no hace acepción de personas, Sí, eso es verdad. interactúa con los hermanos. Pues yo no tengo ningún problema con llamarle apóstol. De Ávila hizo esa aclaración, ¿verdad? Ah, Sí, que el verdadero ministro sí, es aquel que no se engrandece, sí. sino que se hace humilde. Y ese es el apostolado verdadero. De hecho, y esto es interesante verlo, Daniel, porque hay quienes no se llaman apóstoles, hay quienes se llaman hasta siervos, pero se vanaglorían con su título. Y es lo mismo. O sea, es lo mismo. O es peor porque siervo es esclavo y son engreídos y malcriados y soberbios, ¿verdad? O sea, yo creo que aquí lo que hay que evaluar es la intención. Es la intención. El gran problema que tenemos, como tú dices, con el relajito es que estos individuos, cuando llegan a llamarse apóstoles, lo que están diciendo es que ellos han asentido a nivel. Que al apóstol Dios le revela cosas, que el apóstol tiene, mire, es que la gente no se da cuenta, pero usted ha escuchado, mire, yo he escuchado apóstoles predicando y mire lo que ellos dicen. Dicen, tengo una palabra revelada. Mire, eso es un disparate. Eso es queriendo decir que lo que ellos van a decir tiene la misma autoridad que la palabra de Dios. Ay, Eso es un disparate. Porque la palabra de Dios es la revelación perfecta. Y fuera de la palabra de Dios no existe como un dato revelado. Ahora, si es un título ministerial, yo no tengo ningún problema, pero el problema es que, de hecho, ya en América Latina hay algunos individuos que se cansaron de la palabra apóstol y ahora se llaman arcángeles. ¿Ah? No sé. Mire, claro, a veces este problema, mire, yo le voy a contar una experiencia personal. Son arcángeles, ya llegaron. Mire, yo le voy a contar una experiencia personal que yo tuve. Yo fui a un país de Sudamérica. Me invitaron a predicar, la actividad era en un hotel. Y yo, pues, fui como predicador. Pues, obviamente, me presentaron. Yo entendía que el procedimiento que estaba teniendo era un procedimiento de protocolo y no tenía ningún problema. Pero cuando yo terminé de predicar, inmediatamente yo terminé de predicar, se han parado frente a mí dos mogules grandísimos. Me agarraron por los brazos, casi me levantaron del suelo. Yo pensé que me estaban secuestrando. De verdad. Yo pensé que me estaban secuestrando. Entonces, como yo no veo a nadie reaccionando y me meten entonces por un pasillo, yo les pregunto, ven acá, pero ¿qué es lo que pasa? Porque yo no entiendo. Yo digo, espérate, porque yo no veo a nadie reaccionando. Entonces ellos dicen, no, lo que pasa es que al apóstol hay que cubrir. Y espérate, ¿cubrirme de qué? ¿De qué me van a cubrir ustedes a mí? Entonces, claro, era para que entonces la gente no se me acercara, la gente no hable conmigo, la gente. Entonces yo le digo, no, para, búscame al pastor, al que organizó esta actividad, tráemelo aquí. No, le digo, no, yo no me voy a mover de aquí. Claro, no me voy a mover, yo no sé quiénes son ustedes. No, búsquenme al pastor. Entonces, de allá para acá viene el pastor y me dice, ¿qué le sucede? Le digo, explícame esto, chicos, ¿por qué me tienen que hablar de esta forma, de esta manera? Me dice, no, porque es que al siervo de Dios, ¿de qué tú me estás protegiendo a mí? Porque yo me siento desprotegido con estos dos individuos que me han alado, que yo pensé que tenía que pelear con ellos. Ahí sí yo me siento desprotegido. Pero, entonces, claro, cuando le digo, mira, yo soy el pastor que en mi iglesia termina el culto, y hay gente que dice que me creen cuando yo estoy en el púlpito, cuando yo te voy a predicar, no me creen nada, porque yo hago chistes, porque yo relajo, y yo le corro la máquina a la gente, yo le hago maldades a la gente, y yo no puedo patrocinar esto. Entonces, fíjese la respuesta que me da este pastor. Tú tienes razón, discúlpanos esas changuerías nuestras. Que no, chicos, mira, yo prefiero
que se acabe el culto y con la gente que queden hablamos. Sí, hombre. Y con nosotros nos quedamos y hacemos chistes. Yo tengo un montón de chistes que a lo mejor ustedes no saben, y ustedes tienen un montón que yo sé. Y él mismo me dice, oye chico, gracias porque tú nos has dado una lección. Claro, el problema es que hay gente que esas cosas le gustan. Le gustan. Entonces empiezan a avalarse, y la avala uno, y la avala el otro, y la avala el otro, y cuando viene a ver, esas formas empiezan a concretarse. Alguien tiene que pararla. A mí hay gente que yo digo, mira, en mi iglesia hay niños que me dicen Moisés, y yo soy feliz con que me digan Moisés. Yo creo que los títulos en el servicio al Señor no tienen ningún valor. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, a todos nos van a decir lo mismo. Ven, buen siervo y fiel, en lo poco, imagínense, hasta en eso, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Bueno, si no hay más preguntas, aquí no hay más nada que decir. Vamos a orar.